¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en esta nueva temporada del podcast Y si fuera cierto. Es un placer poder acompañarlos. Mi nombre es Nacho Alberti. Estamos en el canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Como les dije, esto es Y si fuera cierto. Hoy tenemos un episodio espectacular. Como cada vez, por supuesto, con invitados muy especiales. Y claro, con una historia muy especial. Una historia que yo creo que a los montevideanos le va a gustar de manera especial. Podríamos decir a los uruguayos también. Y ¿por qué no a los sudamericanos? ¿Por qué no a los de habla hispana? Porque tiene como esta historia como aristas en un montón de otros países también, en un montón de lugares del mundo. Muy interesante la historia que hoy vamos a contarles. Así que quédense por aquí. Como les dije, no estoy solo, ya les voy a presentar a mis amigos que están aquí acompañándonos. Pero antes, tengo que recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Ponen suscribirse, le dan clic a la campanita ahí también para que no se pierdan ninguna de las notificaciones cada vez que subimos un nuevo contenido en nuestro canal. Por supuesto, pueden dejarle un me gusta, un like a este video o a cualquiera de los videos que ya están subidos a nuestro canal, porque esta es la tercera temporada del podcast Y si fuera cierto del año 2025. Y por supuesto pueden dejar su comentario también de lo que les pareció este episodio o cualquiera de los otros que ya tienen para ver y disfrutar ahí en casa, en familia o a donde sea que estén. Dicho esto, ahora sí, quiero darles la bienvenida, vamos a decir, la familia Alonso, los hermanos Alonso, pero yo quiero presentar a cada uno de ellos. Está conmigo aquí Matías, está Carlos, está Santiago, y yo ya quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. No hay un orden específico, pueden saludar todos juntos. ¿Cómo andan? Bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad que, en fin, yo no quiero exagerar lo que vamos a decir, pero creo que puede ser muy interesante para que conozcan un poco la historia de una parte del departamento de Montevideo y por lo tanto de Uruguay, y para muchos que visitan nuestro país y para otros que no lo han visitado, pero pueda así informarse un poquito de una parte de la historia. Muy bueno. ¿Todo bien? Gracias, Nacho. ¿El resto? Perfecto. Un gusto estar contigo y además un gusto de hablar de un barrio que uno ha querido de siempre, muy bueno, desde chico. Matías, ¿todo bien? Por ahora está sensacional todo. ¿Todo bien? Y vamos a apuntar una historia en sus orígenes, ya desde la época casi colonial hasta el día de hoy. En un pequeño resumen, porque es muy grande, se puede resumir. Es verdad. Eso es todo. Es un episodio histórico, podríamos decir, porque vamos a hablar de la historia de un barrio particular. Ya lo vamos a presentar, es el barrio de Carrasco. Pero a mí me interesa, ahora vamos a ir metiéndonos de a poco en la historia, pero a mí me interesa saber por qué ustedes conocen tanto la historia de Carrasco, por qué aman tanto también este barrio en el que viven hace muchos años. No sé quién me quiere contestar, el que quiera. Bueno, una cosa importante para haberle tomado cariño es que lo conocemos desde muy chicos. Uh-huh. Antes de que nacieran ellos, papá ya había comprado una casa con muy lindo jardín, muy bien ubicada, y yo tengo ciertos recuerdos que me empiezan a aflorar de cuando tendría entre 2 y 3 años. Uh-huh. Por eso creo que, en fin, no conozco todo, pero lo que pueda comentar, que recuerde, uh-huh, estoy a tus órdenes. O sea, desde los 2 o 3 años que estás acá. 2 o Estás 3 en años el barrio de nacido. Carrasco. De hecho, para quien no sabe, estamos en el barrio de Carrasco, estamos grabando este episodio en la Avenida Italia, ¿no? Enfrente de, no sé si puedo decir marcas, mejor no las digo por las dudas, pero enfrente de una estación de servicio muy conocida. Aquí estamos en el espacio Nuevo Tiempo de Carrasco, que de paso pueden seguirnos en nuestras redes para enterarse de todas las actividades que hacemos en el espacio también durante la semana y sobre todo los días sábados también por la tarde. Bueno, y el resto, ustedes también, ustedes nacieron acá, o sea, Santiago tiene recuerdos de ahí de los primeros años de vida aquí en el barrio. No sé, ustedes. Que veníamos, te quiero aclarar una cosa, ajá, veníamos en el verano. Ah, venían en el verano. Sí, bien, porque después, en aquella época, fíjate que estoy hablando de más de 80 años,
la gente llegaba en invierno, empezaban las clases, empezaba toda la actividad y quedaba desierto. Ujú. Después fue con el tiempo que empezó a crecer. ¿Qué estamos hablando? ¿1900, fines de la década del 30, principio de la década del 40, por ahí? Por ahí, Más o menos. Pero en el caso de la compra de nuestro padre fue en el año 37 Ahí va. a un arquitecto que también estaba haciendo la casa que está frente al Hotel Carrasco, Ujú. que le llaman el Castillo Morató, pero es Barreto Morató, que es uno de los mejores edificios que tiene Carrasco Ujú. en lugar privado, ¿no? Ujú, ujú. O sea, ustedes vivían, su familia vivía en otra parte de Montevideo y venían acá los fines de semana o en el verano. Sí, nacimos en la calle Juan Carlos Gómez, Ajá. hoy Museo Figari. Ajá. Juan Carlos Gómez entre 25 de mayo y Rincón. ¿Eso qué es? ¿Barrio? La Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. Es el puerto, ¿no? Es una Claro. zona portuaria. Ajá. Como Y- quien dice, Micrófono. como quien dice, nacimos atrás de la muralla, Ajá. Ajá. Sí. porque a 2 cuadras ya estaba el muro, la puerta en la calle Sarandí, hasta que está hoy en día ahí. Pero lo lindo de todo esto es que los orígenes de Carrasco son muy interesantes, porque nacen, por ejemplo, en la época que vinieron los primeros gobernantes acá españoles, Los primeros gobernadores gobernadores. acá, que son los siguientes. Cuando vino uno de ellos, trajo Perdón, algo, acércate un poquito más trajo al a, micrófono. ¿cómo se llama? Ahí va. Entre ellos vinieron don Salvador Sebastián Carrasco, cuya hermana, Ignacia Javier, se casó con un soldado nada menos que se llamaba don José Antonio Artiga, Para ahí. abuelo de nuestro héroe nacional. No. Estamos Entonces- hablando de qué año. Y estamos hablando allá por 1800 y principios de allá. Wow. Sebastián Carrasco. Sebastián Carrasco Ya andaba por acá. ya andaba por acá. 1700 largos, Finales de 1700. no principios del 1800. Ajá. Por 1750. ¿sabes? Ahí va. Y Wow, mucho tiempo atrás. Estamos hablando de Sí, realmente varios años. Y en aquella época a él le asignaron una suerte, como le llamaban, de superficie de 3000 varas, que quiere decir que más o menos era todo lo que es del buceo, la parte del buceo, una línea toda hasta 8 de octubre, Camino Carrasco, lo que soy, más la parte del arroyo y hasta la costa. Todo Un eso. montón de hectáreas. Exactamente. Un montón. Y después se fueron sucediendo con las muertes ciertas cosas que llegaron en ese momento, casi un siglo después, Ujú. que el Estado se lo vende a Manuel Pérez. Manuel Pérez. Manuel que era Pérez. Ese señor compró al Estado porque ya la familia Carrasco se había desegregado, digamos, de esa forma. Ujú. Y así empieza a nacer la historia del balneario Carrasco. O sea, vos fijate cómo delimitaste un poco la zona con las calles y las avenidas que hay hoy, pero en aquel momento no había nada de eso. O sea, Nada. ¿qué era? Todo campo. Arena. Arenales. Arenales. Arenales y pantanos. Había zonas que existen hasta el día de hoy, aunque se han edificado o puesto una calle arriba, todavía sigue corriendo agua por ahí abajo. Claro, claro. Eso es verdad. Seguramente ustedes me van a saber decir un poco más, no sé, un poco las épocas de cuándo se forma, antes de Carrasco, Montevideo. ¿Se acuerdan más o menos de las fechas de la ciudad, si fue fundada, cómo fue esto? Bueno, la fundó Zavala. Ahí va. Y
Esto, la gran importancia que tenía Montevideo era por el puerto. Claro, Hasta el día de hoy sigue siendo un enclave muy importante. muy importante. Totalmente. Porque además está previo al puerto de Buenos Aires. Ujú. Porque pasó por manos españolas, pero pasó por manos portuguesas también. Sí, El Uruguay en general, ¿no? En algún momento fue la provincia cisplatina, si no me equivoco. en un momento, bueno, empezó con España, después con Portugal, Ujú. después con Brasil, y Claro. después con los naturales, con los criollos, Claro. los hijos de los españoles, con los indios que habían acá, para hacer una gobernación de Montevideo, Ujú. parte del virreinato de España, del Río de la Plata. Claro, virreinato del Río de la Plata, claro. Parte del Montevideo era parte virreinato también. del Río de la Plata. Exactamente. Después se dividió. Por esa razón, Montevideo se dirigió hacia el oeste, Ujú. por el puerto de Buenos Claro. Aires, la conexión con Buenos Aires. Ahí nace la Ruta 1, que hoy en día Ujú. es la que llega a Colonia. La que va a Colonia del Sacramento. O sea, el desarrollo de Montevideo fue para el oeste. Ahí nace, por ejemplo, el Prado. Ujú. El barrio. Nació El todo Prado. bueno, empezó con la Aguada, Ujú. donde empiezan los temas de la colonia, los abastecimientos de agua para la ciudad de Montevideo, y así sucesivamente, y hasta llegar a Colonia, Ujú. que hoy en día justamente va a ser un puente, digamos, extraordinario con la provincia de Buenos Aires. Ujú. Espectacular. Y en algún momento, bueno, ahora sí, hablando un poco de la historia de Montevideo, de Uruguay y demás, nos vamos metiendo en el barrio de Carrasco. En algún momento se fue achicando, digamos, todas esas hectáreas que contabas antes, ¿no? Que eran un montón. Ya Exactamente. no abarca todo eso Carrasco, ¿no? Sí, No, más ¿o sí? por varias No, razones. no, por supuesto que no. Claro. En ese momento empiezan a haber distintas fracciones, distintas zonas que lo va comprando determinada gente. Esta de Carrasco, creo que el más importante debe haber sido el señor Ordey, que no recuerdo el nombre, pero tiene una historia bastante linda, porque fue un individuo que quiso llevar adelante toda esta zona, y tenía un personaje que para llegar acá se llegaba por un camino que hoy se llama Bolivia, pero que en aquel momento empezaron a llamar Juan Ferreira, Ujú. que era el capataz de las obras. Ah, mira. Después, Que era un camino que venía hacia Carrasco. Bolivia, la calle La calle Bolivia, Bolivia, que claro. venía del norte, y cerca de acá donde estamos nosotros en este momento, Ujú. atrás del shopping de Portones, Ujú. hay un pedazo de plaza que le pusieron ahora justamente el nombre de Juan Ferreira, en homenaje al capataz de las obras, que fue uno de los que pudo de alguna forma solucionar problemas en el momento que surgían al estar entre arenales y pozos de agua, surgían, y él tuvo vale hoy, mejor dicho, el hacerlo, recordarlo a esta persona que fue un excelente hombre. En algún momento, en aquel momento ya se llamaba, ¿era el barrio de Carrasco? No. ¿Era la zona de Carrasco? ¿Cómo se llamaba? No, tú lo dijiste hace un rato antes de la grabación. Ahí en lo de Villa del Mar, ¿no? ¿Cómo era? Cuando se formó la comisión, pero antes de la comisión, para seguir adelante, es fundamental, creo que, recordar cómo se va integrando los propietarios nuevos de la zona, Ujú. que a raíz de la muerte de toda la parte de la familia Carrasco, Ujú. quedó en medio de la nada todo eso que le habían dado Ujú. a Sebastián Carrasco. Ajá. Y 100 años después, 1834, ¿qué pasa? El superior gobierno de la nación vende al señor Juan Pérez, Ujú. Juan María Pérez,
casi toda la extensión que tenía el primer comprador de la zona, mejor dicho, que le dieron, que era Sebastián Carrasco. Y ahí sucesivamente, cuando muere el señor Pérez, la sucesión empiezan a aparecer nombres como Arrechavaleta, Pérez Butler, Suárez Pérez y Ordey Pérez, sirviendo de base para la repartición del plano que levantó la organización Morales en 1909. Ahí empieza, como en toda la vida, las sucesiones, las muertes, es el ciclo de la vida, pero el ciclo va al desarrollo y cada vez se van expandiendo más, hasta que llegar a esta familia, que son los pilares de la fundación de Carrasco. Wow, muy bueno. ¿Tenía algún nombre que era como el balneario, antes de ser Carrasco, era como Villa del Mar, algo así? Como una villa al lado del mar. Una villa al lado del mar, o sea, un asentamiento de casas que... No existían las casas todavía. No había casas. No había nada. No había nada, era... No había nada. No. Era Arenales muy bueno. y estos charcos de agua, que un conocido nuestro que era sanitario, el padre, Ajá. lo recorría desde lo que hoy es Miramar hasta Horacio Quiroga y Cooper o la otra que le sigue. Y bueno, todo esto era arena y charcos de agua, ¿no? Claro, impresionante. O sea, en algún momento se empezó a poblar, en algún momento se empezaron a venir a vivir las personas acá, porque hasta ese momento eran como tierras de distintas familias. Sí, pero Y ahí, ya. Bueno, en ahí realidad, es donde se parcela. Ahí donde se parcela. En realidad, se fueron construyendo cosas muy precarias, hasta que alguien pensó, trayendo ejemplos de playas europeas, entonces quiso comprar un pedazo de tierra que era justamente de los Pérez Butler, pero no se lo quisieron vender a él, y entonces le compró, no recuerdo bien a qué otro de la familia, esa Pérez, y que es y que lleva hoy su nombre, la calle más importante de Carrasco, que es el señor Larocena. Él creó, digamos, la visión que tenía de querer algo parecido a lo europeo, y contrató a un arquitecto muy famoso, que era el arquitecto Taís. Carlos Taís, que hizo no fueron muchas manzanas, creo que en total fueron 14 manzanas, y con medias manzanas a los costados, y ahí, digamos, andando el tiempo, bastante rápidamente, se empezó eso a fraccionar en terrenos, que ya venían fraccionados con el proyecto de Taís. Y ahí la gente empezó a comprar, tanteando un poco el ambiente, y empezaron a surgir muy buenas casas. Muy bueno, muy bueno. Estoy tratando de imaginarme cómo era esa época, ¿no? Cómo era ese momento. Hay una cosa que hay que destacar, que en general la gente no lo sabe, ¿no? Cuando Alfredo Arocena, en su idea de repetir lo que él quiso, que fue su inspiración, que era el balneario Ostende de Bélgica, donde yo estuve a propósito para ver dónde se había inspirado claro. Alfredo Arocena, se le ocurrió parcelarlo con Taís, ¿no? Hoy día, con la complicación del tráfico, es más difícil, pero en la época que se andaba a caballo y en carruajes, era más fácil, porque acá hay cruces que tienen 5 y 6 esquinas, Wow. como Potosí, Mantua, Gabriel Otero. Entonces es un cruce que hace 5 o 6 esquinas en un lado y en el otro de Gabriel Otero. Y Alfredo Arocena, cuando saca a la venta el parcelamiento de Carrasco, no hay ofertas en el Hotel Alhambra.
se remató en el Hotel Alhambra en Juan Carlos Gómez y Sarandí. Y nadie levantó la mano porque todo el mundo, además, esto se ve que lo teníamos nosotros como forma de ser de esta gente que hoy somos nosotros, más prudentes y querían ver a ver cómo venía la cosa. Y nadie levantaba la mano hasta que en un momento un señor levanta la mano y compra el primer terreno. Wow, ¿ya se llamaba Carrasco? Sí, Balneario Carrasco, Ahí como sí. lo dice el escudo de Carrasco. Balneario Carrasco. Balneario Después me Carrasco. vas a contar del escudo. Sí, porque hoy día es barrio Carrasco, Claro. pero era balneario porque veníamos a vivir, los que estábamos acá, de otros lados, no solo el centro. Había gente que venía de Buenos Aires Ajá. o del interior del país, Ajá. y venían en verano, así que era balneario. Balneario. Después pasó a ser un barrio, ¿no? Era un lugar Empezó a de crecer. veraneo primero, Claro. o de fin de semana, y después Claro. la gente se empezó a venir a vivir. Sí, pero el que levantó el espíritu negociador y comerciante Ajá. fue el que primero hizo la compra. Sin ese señor hubiera demorado mucho tiempo, de acuerdo a nuestra forma de ser, ¿no? Pero el que compró era nada más ni nada menos que Julio Argentino Roca. No. Siempre algún porteño, siempre talló tanto en Carrasco como en Punta del Este. El mismo Julio Argentino Roca Julio de la Argentino historia Roca argentina. levantó la mano y ahí se acabó todo, se vendió todo. Impresionante. O sea, él fue Lo que el es- primer propietario El primer propietario, Propietario se vendió, de un terreno. de un terreno en el balneario Carrasco. compró el primer terreno del balneario Carrasco. Es fundamental en un remate, y sobre todo en esa época, que había una incógnita brutal, qué pasaba con ese remate. No se sabía. Ujú. Y que cuando este señor aparece el nombre, se conoce el nombre en ese mismo momento, automáticamente, como hoy en día sucede en otras dimensiones y otra forma, Ujú. como acabamos de ver la compra que hizo un argentino hace poco, de 48 horas, que pagó 11 millones de dólares en remate la famosa Trevero, la estancia Ujú. con sus problemitas Ujú. de los políticos de enfrente. Entonces vemos la mano de un argentino que compra por primera vez y automáticamente, como un remolcador, tira con fuerza y se lleva todas las barcazas. Bueno, esto es lo mismo. Wow. Cada día Impresionante. pasa algo igual. Ujú. Y ese es el impulso que le dio a Carrasco. Ahora, Bien. el segundo impulso de Carrasco, después de esa excelente venta que hubo gracias a este señor, hay que tener en cuenta que el centro de Carrasco, lo que hizo vivir a Carrasco, fue haber hecho el Hotel Carrasco. Como dice este libro de Marcelo Figueredo, un palacio en la arena, Hotel Casino Carrasco, con 100 años de historia. Wow. La verdad que esto fue un centro. Hoy día también está el Lawn Tennis. Pero, perdón, ¿se construyó el hotel acá, digamos, así pensando en que la gente iba a venir a veranear? O sea, el hotel Se construyó para veranear en Carrasco. Claro, para veranear en Carrasco. Y venían de De Río todos de lados. Janeiro, de San Claro. Pablo, pero fundamentalmente de Buenos Aires. Wow, Sí. impresionante. ¿Y la gente se empezó a venir a vivir alrededor del hotel también o eso? Sí, No. empezaron. Sí, las Además- primeras casas están cerca del hotel. Claro. Pero Diseñaron el hotel dos arquitectos, uno Gastón Ballet y el otro Jacques Dunat, Ujú. que eran, digamos, en su época, arquitectos de mucho relieve, muy conocidos. Entonces se inspiró más y se creó eso, que era donde se llenaba absolutamente, a partir del 1 de enero a 1 de marzo, se llenaba de argentinos. Mirá. Venían, era el Punta del Este de aquel momento. Wow. Por supuesto, había algunos uruguayos también, pero Ujú. yo recuerdo, ya pasados muchísimos años, la cantidad de argentinos que nos encontrábamos en Carrasco, en cualquier lugar,
igual que exactamente que ahora en Punta del Este. Impresionante. O sea, cuando ustedes estaban, no sé, cuando eran Sí, chicos, adolescentes, jóvenes, y chicos. veían esto, digamos, Bueno, éxodo de yo- argentinos que se venía para acá a Yo veranear. recuerdo porque amigos míos que tenían, y nosotros también, que teníamos parentesco con algunos argentinos, nos encontrábamos acá. Wow. pero como todas las cosas en la vida, el Hotel Carrasco pasó lo siguiente. Le costó arrancar por una cantidad de cosas, en la parte de los precios, los costos de esto, y arrancó el hotel a nivel particular, entre Arocena y todos los fundadores de esa época. Ujú. Pero es que aquí estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, y se detienen las obras, porque el hierro venía de Europa Ujú. y una cantidad de cosas también, más los problemas económicos y sociales que produce una guerra, eso quedó trancado. Y tan trancado quedó Pará, que la empresa... está sonando la campanilla de un recreo. De un recreo. De un recreo. Bueno, como te estaba diciendo, no todo color de rosa, siempre en las inversiones, en los proyectos, en la vida. Ujú. Empieza la Primera Guerra Mundial y la obra del Hotel Carrasco, que es el monumento pionero de la zona, Ujú. en ese momento y después, por el arrastre de la parte turística, empiezan los problemas, que no hay hierro, los problemas socioeconómicos, todo eso, y se va a hablar con la Intendencia, porque la Intendencia tenía su que ver, de la parte impositiva de la época, Ujú. y otras cosas más. Y el ingeniero intendente de Montevideo, el amigo Santiago Rivas, ingeniero, trata de solucionarlo eso y habla con los directores de balnearios de la Sociedad Anónima Balneario Carrasco, Arocena, Ortez, todos ellos, Esteban Elena, Pérez, y le busca la venta y se concreta una venta buena para la Intendencia de varios años, tal es así que el último, digamos, pago que se hizo en 1938, Ajá. así que más de 12, 14 años de plazo para que la Intendencia pagara todo. Esa es digamos, la parte principal hasta donde Ujú. se desarrolló el balneario Carrasco. Y ahí empezó, o sea, ahí empieza un poco la vida de ustedes, ¿no? O sea, más o menos, no sé si ustedes dicen sus edades, en qué año nacieron, si quieren pueden decirlo o no, pero Sí. quiero decir, en esas épocas que ustedes ahora van a decir, en esos años, ustedes empezaron a interactuar con el barrio, Sí. ¿no? Y está bueno que Bueno. puedan compartir un poco eso, cómo Claro. fue su vida, cómo fue su infancia, su adolescencia, su juventud, su adultez, porque también Sí, siguen claro, viviendo acá, ¿no? Y Bueno, eso está bueno conocerlo. Pero en aquel momento no estábamos viviendo fijo acá. Claro. Veníamos en verano. Ajá. Igual que todo el mundo, porque tan no quedaba nadie, que hay una cosa bastante curiosa. La iglesia de Carrasco, Ujú. primero fue no lo que es ahora, era más bien, más que iglesia, era ¿cómo se llama? Se me fue el término La ahora. capilla. Una capilla, Ajá. que después, eso fue en el 34 que la empezó a construir. Y después la ampliaron en 1940, que ya ahí empezó más movimiento, Ujú. Ujú. en la época de los 40. Ajá. Muy bien. Cuando le hacen las naves laterales. A la capilla le hicieron las naves laterales. Claro, Empezó a concurrir claro. más gente. Es una iglesia muy linda, de madera, con techos espléndidos. ¿Cuándo se empezó a quedar la gente, El digamos? arquitecto, Bueno, el arquitecto urbano fue el que la hizo. Ok.
el cura, como todo el mundo, se iba porque no había a quien atender en la iglesia. Ujú. Todo el mundo se iba. Recién después, cuando la amplían en el 40, ahí sí. Ujú. Y O sea, a partir de 1940 en adelante es cuando la gente se empieza a quedar un poco más, Sí, podríamos decir. exacto. Exactamente. Ahí va. De a poco, muy de a poco. De a poco, pero sobre todo después del 50, ¿no? Ajá. Nosotros vinimos un verano en el 52 y yo le pedí a mi madre que no volviéramos al centro, ¿no? Que era más lindo el aire y todo lo que se podía hacer acá cuando uno estaba de sábado, domingo. Y ¿Cómo podía pasar era cosas. el lugar? Si lo pudieras describir. Cuando venían acá, ¿cómo eran? No sé si te acordás de los aromas, si te acordás de los colores, qué veías, qué había, cómo era el barrio un poco en esos primeros momentos que ustedes venían. Sí, eso que decís de los colores. Venir a Carrasco era una sensación tremendamente agradable. Tenía lo que dicen hoy, tenía magnetismo, tenía onda, Ujú. la naturaleza de Carrasco. Y era un lugar de mucha claridad, mucho verde, Claro. el blanco de la arena que andaba por todos lados. Ujú. Nosotros subíamos a las dunas que rodeaban la casa nuestra, sin ir más lejos. Nosotros vivíamos en lo que hoy dice Schroeder y Costa Rica, pero que era Daimán, la parte que hoy es Rivera, Costa Rica, que sigue siendo Costa Rica, y doctor Alejandro Schroeder, que era Riobamba. Taís marcó una placita en cada lado, en Arocena y Riobamba, que hoy es Schroeder, frente a la heladería, acaban de hacer, para hacer un ordenamiento de tránsito muy bien hecho, y nosotros al intendente Arana le pedimos que realizara, estábamos con Santiago, y le fuimos a hablar con Mariano Arana y le pareció muy buena idea. Y nos dijo, si ustedes nos guardan todo el equipo en donde ustedes viven o tienen ahí la inmobiliaria, la hacemos. Y le hicieron. Y hoy sirvió para que se le hiciera el homenaje a la gente de los muertos en la cordillera de los Andes, que es todo un hito para el Uruguay. Ujú. De eso le iba a preguntar también, digamos, ¿conocen a muchos de ellos, de los sobrevivientes de la tragedia o milagro de los Andes también? Que Sí, tuvimos la por oportunidad de entrevistarlos, de conversar con ellos también. Sí, Roberto Canesa, por ejemplo, iba a la parroquia Estela Maris y con Margarita Morixe le dábamos las clases de catecismo a Roberto. Después a Gustavo Servino, era amigo del padre. Ajá. Y también del abuelo, el doctor Estallano, que vivía en una casa de troncos y de quinchas, con unos muebles espléndidos que se destacaban entre la rusticidad del ambiente, y eso daba una visión tan linda, tan agradable de decoración, muy buena. Pero una cosa fundamental es la siguiente. Como Carrasco tenía un contacto que era toda la naturaleza, uno llegaba acá, hablabas de aroma y todo eso del lugar, Ujú. el olor a los pinos, en otoño cuando caían las pinochas, que se hacían montañas y se quemaban, el humo de esas montañas, la llama, le daba un toque en el atardecer buenísimo, entre el trino de los pájaros que se sentían perfectamente, hoy no se siente nada, teros por un lado, el granilo de las gaviotas que se escuchaban, Ujú. porque no había contaminación sonora. Claro. Entonces era sensacional, era una cosa muy buena. Pero en ese encaje de la naturaleza había algo que se ha perdido mucho hoy, que era el contacto humano entre la gente. Ujú. Éramos todos iguales.
desde un repartidor de leche a un panadero, a un jardinero, un vendedor de diario, un político, un abogado, toda esa mezcla humana con sus diferentes vivencias le dio un toque de una época muy buena, porque nos reuníamos en el boliche que ya no existe más, La Mascota, enfrente de la ANCAP. Y las tertulias que se hacían acá, en ese momento, eran buenísimas, porque se hablaba de política, de sociales, económicos, deporte, financiero, de viaje. Por ejemplo, un día cayó Carlitos Páez Vilaró, que venía de África, y nos describió, sin el pincel, con la palabra, cómo había vivido un viaje en un barquito velero por las costas africanas sobre el lado Pacífico, y era impresionante. Y así otra cosa más, porque vos escuchabas, y nuestro querido, por ejemplo, el que hacía las noches en la ANCAP, hablaba él, intercambiaba con un político de la época o con un abogado, y así continuamente, y era una discusión sana en todos los temas. No había ni un sí ni un no, había diferencias de concepto de la forma de hablar, pero era un sentido brutal. Como teníamos acá un lechero Morante, que a las 5 de la mañana con mi padre, yo me acuerdo, se sentía el clic, clic, clic del fierro de la canasta de aquella época con las botellas de vidrio. Y dejaba la plata en la puerta y venía, pero si se sentía que estaba despierto, se ponían a hablar a las 5 de la mañana, como si fuera cualquier cosa. Como el diariero, por ejemplo, era increíble. Tiraba con una calidad, parecía basquetbolista. Como tenía que hacer el reparto rápido, él cerraba los diarios de una manera que lo dejaba tipo paquetito, y desde la bicicleta lo tiraba y no se desarrollaba. Como un gancho, así, como el Sporting, Costa. Y así sucesivamente. Y lo embocaba en el balcón de mi madre. El querido desde la bicicleta sin parar. El querido Pichín. Pichín y Tiburcio, los hermanos. Me quedé pensando en esto que vos decías, boliche, que era un bar. El bar La Mascota. El bar La Mascota, que era el famoso bar de frente a la estación. No el bar Arocena frente al hotel. Cerca del hotel, no. A la estación de servicio de ANCAP. Okay. Y cuando de noche, lo que él contaba, que estaban todas esas reuniones de todo tipo de gente, estaba él, que era el sereno de la ANCAP, tipo muy macanudo, y entonces le avisaban, che, mira, tenés un cliente. Entonces cruzaba a la ANCAP, le ponía nafta y volvía. Eso es muy gracioso, porque esa mesa era realmente algo que a veces venía la gente afuera y no lo entendía, pero estaba un consejero de Estado, el doctor Carlos Penades, Gustavo Heber o Titito Heber, Grille, que era socialista, o estos que eran blancos, los Jude, que eran colorados. Había un despachante de nafta y un despachante de aduana. En la misma mesa, tomando café, todos salíamos, y nosotros, que éramos los menores, nos permitía, era muy variada la edad y la ocupación. Todo esto en son de paz, quiero decir, con toda una gran diversión. Claro, pero digamos, bien, sin todo problemas. El mundo, después de la reunión, todo el mundo, cada uno a su casa, y mucho más enriquecido por toda la charla interesante que daban los mayores que nosotros, como era Penades, Heber y todos estos, ¿no? Y Jude, que era colorado. ¿Qué había en ese momento que se podía hablar tan libremente, cada uno desde su opinión, desde su cosmovisión? Cada uno daba su opinión y ya está. Había respeto. Respeto y afecto. Respeto y afecto. Porque nos conocíamos todos. Tan es así que, pasando el tiempo, un día, la hermana de un muy amigo mío, me la encuentro y dice, emocionada, dice, ¿te das cuenta? Vengo a poner nafta
y me dice, no me acuerdo el nombre de, aparte del Sereno, los que trabajaban ahí también tenían el contacto así con la gente, de tal forma que en determinado momento él le dice, cuando puso nafta a esta chica, se dice, ¿viste lo que está pasando? Antes nos conocíamos todos, éramos todos amigos, y parece que había tenido un problema con alguien nuevo, y así sucesivamente fue cambiando esa tónica tan agradable que teníamos antes, que nos conocíamos todos. Jugábamos a los dados, jugábamos al uno, que no me acuerdo bien ni cómo era el juego, con el empleado de la UTE, que no había un lugar definido de donde estaban las cosas de UTE. Entonces lo llamábamos a Correa, venía Correa, arreglaba todo eso. Y nos encontrábamos con él en el otro café que había y jugábamos al uno, horas charlando con él y cada uno de sus temas. Ahí pasaba, era muy divertido porque mamá a veces pasó el de las gallinas, porque iba caminando con 5 o 6 gallinas de cada lado, y te vendían las gallinas al paso. El afilador, que hasta por suerte hoy he visto esos afiladores que de vez en cuando vienen, el repartidor de leche que dice Matías, el heladero con su motoneta cuadrada con la heladera. Ajá. El zapatero. El zapatero. Había un zapatero, un italiano, muy bueno, que iba en una bicicleta y entonces ya más o menos todos sabían qué días pasaba y cosas por el estilo, entonces le avisaban y estaban atentos o lo llamaban no sé cómo, entonces venía y te arreglaba los zapatos ahí. Era una cosa brutal, que hoy desgraciadamente eso se ha perdido con los años, sobre todo la parte cultural, educacional, influye. Y como se ha roto mucho la parte familiar por el problema de los económicos, hoy el padre va a trabajar, la madre, se ha disuelto un poco eso y se ha perdido, y esas cosas es increíble. Porque en esa parte de Carrasco era increíble estar en la playa, por ejemplo, y había una persona sensacional que se llamaba Ya Me Voy, porque vendía medias lunas con jamón, todas envueltitas, y eran riquísimas, fundamental. Y no le quedaba nada, vendía todo, era increíble. Porque si vos no tenías plata, sacaba la libretilla, apuntaba, y después que terminaba la playa a la 1, pasaba por la casa de uno y cobraba, las conocía todas. Claro. Igual que el heladero. Claro. Era una cosa. Pero una cosa fundamental, me acuerdo, en Carrasco, de cierto personaje, que un día llegamos a casa y estaba trepado arriba de un pino, con una caña como Tarzán casi, bajando así, y mi padre, cuando bajó, le compró las piñas y le fue dando consejos. Y bajaba las piñas, sí, para venderlas. Para venderlas. Ajá. Y esa persona después empezó a ver diarios, después junta pelota, terminó un profesor. Junta pelotas en las canchas de tenis. Profesor de tenis, del Carrasco Lawn Tenis. Decía, hay procesos de vida, pero esa persona, con mi padre, siempre aconsejándole, diciéndole cosas así de superación. Esas cosas hoy en día ya han dejado de ser, no es moneda corriente. Y como esto, una cantidad de cosas. Ustedes criaron a sus familias también en el barrio, acá, en Carrasco, sí, ¿no? Por suerte. O sea, y están compartiendo cosas muy lindas de lo que se vivía en el barrio y demás. Sí. Vamos a quedarnos con la parte positiva. ¿Qué queda de aquel Carrasco lindo? O sea, algo que puedan rescatar que todavía sigue teniendo Carrasco, digamos, sí, que todavía sigue estando, ¿no? No es mucho, pero... Ajá. Pero ¿cuáles son aquellas cositas que...? Lo principal es el nombre. Sí. Fundamental. Sigue siendo Carrasco. Sigue siendo Carrasco. De ahí para abajo,
Una cosa linda que tenía, yo creo que todo el Uruguay y creo que en varias partes del que mundo, había y que hay todavía. Bueno, pero se ha perdido un poco porque tú veías acá a cualquier persona y esa persona tenía orgullo de su trabajo. Tenía tanto orgullo, tanta dignidad, hiciera lo que hiciera. Como estuve diciéndote del despachante de aduana, el despachante de nafta, el político de un color, el político de otro, todo el mundo estaba agradado. Como tiene que estar el cuerpo humano, que una sea mano, la otra cabeza y el otro sea pie, como decía Graco en Roma. Somos la suma de todo, es lo que hace algo que valga la pena, como el ser humano y como los lugares que cuando la naturaleza humana tiende a lo mejor, logra cosas excelentes. Y en el caso de Edilicio, bueno, Carrasco sirvió para hacer muy buenas cosas. Ahora se ha transformado un poco en la Ciudad Vieja porque hay muchas oficinas, que eso hace que el vivir dentro de Carrasco sea más complicado. Pero se siguen encontrando con, no sé, Sí, aquellos vecinos, sí. aquella charla linda que tenían en aquellos tiempos, pero que hoy también la tienen y recuerdan aquellos momentos y se encuentran con vecinos de toda la vida. Pero sí. la tenemos hoy en día, con lo que quedamos. Sí, con Ahí lo va. que quedamos, ¿no? Bueno, Porque- bueno. Está De bien. todos, O los herederos todos, de los que somos quedaron. 7, 8. Pero la vieja mascota, el espíritu, todavía se conserva. Wow. Sí, la vieja Nos reunimos mascota, toda la semana. el Bar Arocena y las canchas de tenis que eran para los clientes del Hotel Carrasco se fueron transformando y gracias a otro extranjero, el embajador británico, que ahí lleva el nombre donde vivía la calle, era Potosí, y ahora de Avenida Italia hasta Rivera, que era Daimán, vivía en Couture y Potosí, hoy Eugene Millington Drake, el embajador británico que tanto tuvo que ver en el momento del Graf Spee y la batalla de Punta del Este, que hoy le llaman la batalla del Río de la Plata. Pero era la batalla de Punta del Este. Tuvo gran cosa. Y yo tengo una de las medallas que le mandó a hacer a todos los empleados de empresas en recuerdo de la corona británica. Wow. Yo tengo una. Y vino el marqués a darlas personalmente en el Parque Hotel. Wow. Este señor al lawn tennis lo hizo levantar muchísimo. Y hoy el lawn tennis es un centro excelente de hacer activar todo el barrio, se iluminó más, hay mejores posibilidades de canchas. Eso quedó muy bueno. Ya mencionaron varios lugares que algunos uno los reconoce, los recuerda, que hemos paseado un poco por el barrio y otros no. Si me tuvieran que decir, no sé, 2 lugares icónicos de Carrasco, si viene alguien, un turista, y ustedes le tuvieran que decir, bueno, mira, visita estos 2, 3 lugares de Carrasco, ¿cuáles serían? Uno cada uno, que me diga un lugar cada uno, que diga, mira, tiene que ir acá y tiene que ir acá, no sé. Santiago, ¿te acordás de alguno que diga, mira, en este no te podés ir de Carrasco sin pasar por acá? De aquel Carrasco O de es este. difícil, porque las cosas han ido cambiando. Claro. Antes, por ejemplo, Thaís, cuando hizo el plano, hizo una calle que iba desde la iglesia, y que sigue yendo desde la iglesia hasta el Hotel Carrasco. Y ahí la había hecho para que fueran los comercios. Se instalaron 3 nada más. Una verdulería, Cavallini, que era restaurante y café, y había otro más que no me acuerdo ahora qué era. La agencia. El cuñado de los Cavallini, No, pues el que puso era enfrente, Ricciardi, sí. que nos vendía, era librería y nos vendía los cuadernos para el colegio. Ah, mira. Y hoy, bueno, todo ese tipo de cosas no existen, y justamente eso que decían ellos recién.
parte de la ciudad vieja, que se está vaciando, se trasladó a Carrasco. Ujú. ¿Por qué? Porque había más lugar donde estacionar, ya no hay lugar donde estacionar. Ujú. En determinado horario, Claro. vas y parás a cuadras de Pero distancia. imagínate, hipotéticamente, te vas a vivir a otro país y volvés a Carrasco de visita. ¿A dónde vas? ¿A qué lugar vas? Bueno, no es fácil, ¿eh? Un lugar que puedas elegir. Lo mismo para vos y lo mismo para vos. No, ahí No. donde de pronto nos reunimos con amigos. Por ejemplo, actualmente nos estamos reuniendo con un grupo de amigos en el Lawn Tennis a tomar un café y charlar de distintas De cosas. tiempos pasados. Ahí va. De tiempos ahí va. pasados, Desgra- sobre todo. Desgraciadamente, algunas cosas desaparecieron, Ujú, como la Conaprole ujú. de Carrasco, que hoy es la parte que está contra las canchas de tenis y es donde está la comisión de fomento de Carrasco. Pero ¿y Entonces, cuál es tu lugar preferido Lugar, hoy? No sé. acá hay mojones, como mojones. El Hotel Carrasco, Portones, es lo que más sobresale. Ujú. Porque esas cosas, ¿sabes? Lo bueno de Carrasco, lo viejo que traía, que eran ciertos restaurantes o como la Conaprole, ya no existen más. Ujú. Ya al venirse la ciudad hacia Carrasco, la ciudad vieja hacia Carrasco, se estandarizó. Ujú. Ahora vienen toda la gente, extranjeros de todo, a los restaurantes, está lleno de restaurantes, y entonces ese es el boom. Claro. Vienen para acá. Carrasco se transformó en una gran oficina y comercialmente en los restaurantes. Pero el lugarcito de Matías. Es que el lugarcito de allí. Y bueno, ¿Cuál cuando es? yo voy al lawn tennis, Ahí va. Sí. cuando yo voy al lawn tennis nos reunimos como la vieja época de la mascota. Ajá. Pero hoy queda todavía el bar Arocena. Ajá. Está cerca, muy cerca, a pasos del Hotel Carrasco. Ajá. Y ¿Ese es tu lugar? voy a menudo podría ser. con mis amigos, Ajá. pero es un lugar que hasta del canal Gourmet de Argentina, que es mundial, Ajá. vinieron a conocer el chivito del bar Arocena. Muy bien. Pero yo estando en Europa estaba deseando de volver a Carrasco para comer el asado de tira, que es mi plato predilecto, el asado de tira, y ir a comer en lo de Gregorio Marcos, que se llama el Viejo Turismo, que estaba en la esquina de Daimán y Costa Rica, en la esquina de mi casa. Ese es cierto. Por ahí, ese era el otro hito de Carrasco. Ajá. Todos los jardineros, sanitarios, algunos de varios personajes de acá iban a tomarse una copa o a comer algo. Después se transformó en un restaurante, ¿no? Hay una Arocena. Perdón, en Costa Rica primero, una Arocena después. Pero ese tipo de cosas lo extrañé. El bar Arocena, el bar el Viejo Turismo. Y hay que destacar otra cosa, que es un museo que hay en Carrasco, que Ajá. donó el señor Fernando García, que es el Museo Fernando García en Camino Carrasco y Servando Gómez. Es muy lindo, he visto ingleses, alemanes. ¿De qué se trata el museo? Museo de carruajes, donde he sido asesor. Mira, Sí, un lugar para visitar. me llamaron Anótenlo por para ahí. asesor, sí. Desgraciadamente había otro lugar que nos juntamos, pero en la parte negra de nuestra historia de los últimos tiempos ya no existe más. Ah, sí. Porque Es se verdad. llama el bowling de Carrasco, Sí. que un día desapareció por una bomba, Voló en pedazos en una mala época. una mala época. Ujú. Ese sería un lugar. Ok. Vamos llegando al final de este encuentro, de esta charla, y me gustaría que pasemos a una parte un poco más, ¿cómo decirlo? Más profunda, tal vez, ¿no? Porque venimos hablando bastante profundo también. Espiritual, si se quiere. Sí, sí, sí. Ustedes son creyentes, Sí, creen en Dios, ¿no? sí, cristianos. Sí. Son cristianos. Sí. Si me gustaría que me respondan, no sé, lo más rápido que puedan, así en algunas palabras nada más, ¿por qué creen en Dios cada uno de ustedes? ¿Por qué creen en Dios
Santiago, Carlos, Matías. ¿Se anima? ¿Quién se anima primero? Mira, por una de las razones es que porque yo un día agarré la Biblia, en ese momento yo iba a un colegio católico, no me dejaban leer la Biblia, porque la iglesia había prohibido, y que recién fue fue en el segundo o en el primer concilio. Segundo concilio. En el segundo concilio, hace 30 años más o menos. Vaticano, ¿no? En el Vaticano, que autorizaron a poder leerla. Uh-huh. Y entonces, al leer la Biblia, me di cuenta de cantidad de cosas que son ciertas, que te dan totalmente la tranquilidad de lo que estás leyendo ha sucedido y está sucediendo. Eso es lo que me ha dado más... y además que cada vez que vuelvo a repasarla, siempre voy descubriendo alguna cosa más. Entonces cada vez me siento mucho más cristiano, mucho más, ¿cómo te podría decir?, más cerca de Dios, uh-huh, que cuando no lo hacía. Uh-huh. Hay gente que tiene fe, mucha fe, pero no, yo siento la sensación de que tengo la fe, pero que además puedo corroborar en algo, uh-huh, que es las Sagradas Escrituras. Uh-huh. ¿Hace mucho? Y que ese fue todo un proceso que hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Antes de entrar al adventismo, ya había empezado, y después con el adventismo se me confirmó más todavía, por supuesto. Muy bueno. ¿Carlos? Mirá, con los años saqué una conclusión, porque el camino de la fe no es siempre recto, tiene altos y bajos porque es fe. No es, gracias a Dios que hizo las cosas simples y la salvación es por la fe. Entonces, yo me pregunto que cuando uno tiene uso de razón, abre los ojos y los oídos, uh-huh, está en un gran problema si no se dio cuenta que alguien dirigió todo en el sentido del diseño de las cosas, del funcionamiento de las cosas. Nadie se preocupa por respirar, uh-huh, nadie se preocupa por digerir, nadie se preocupa porque la sangre le circula, y uno no pidió nacer y tampoco morir. Uh-huh. Yo, por ejemplo, saco una conclusión breve. El ateo dice que no cree en Dios, y yo creo que no creo en el ateo. Yo no creo en el ateo. Se podrá estar peleado con Dios, se podrá decir, si Dios existe, pero cómo hay guerras y cosas. Bueno, mira, si vos querés, Dios es malo, o es bueno, o es regular, pero que hay Dios, hay Dios. Y diría Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Uh-huh. Es tanta la perfección en el funcionamiento de las cosas, en el diseño de las cosas, y lo que nos han puesto a la vista para vivir, disfrutar y sufrir, porque estamos en un mundo un poco casi como de prueba, o de prueba ciertamente, donde cuando aflora lo bueno es más bueno. Diría el profesor Joaquín Torres García, el artista, en las clases decía, si no hubiera sombra, la luz no existiría. Porque para que podamos decir luz, tenemos que compararlo con algo. Si todo fuera luz, la luz no era. Ese contraste es lo que les voy a enseñar hoy con los claroscuros. Era un filósofo el hombre. Y bueno, yo, sacando algún periodo a los 17, 18 años, siempre fui
tuve la tendencia de creer. Bueno. Solamente abrir los ojos todas las mañanas y encontrarse con un universo que, si uno se detiene por minutos a ver cómo está coordinado todo en la naturaleza, en el ser humano, en los diferentes reinos, animal, vegetal, cómo uno encuentra en cada uno, cuando se detiene a pensar, el por qué, el cómo. Se ha llegado a lo que se ha llegado sin que el ser humano haya tocado nada. Al contrario, destruido. Entonces, en ese contraste, ahí nace que el ser humano es una pequeñez hasta la grandeza que tiene, donde vive. Y en esa evidencia, ahí nace el porqué de, no, esto es de un ser superior, esto es de un ser fuera de lo común y muy lejos del hombre desde el punto de vista de la creación. Cuando uno se encuentra a veces acorralado por la vida, empieza a pensar, desgraciadamente, cuando lo empieza a acorralar la vida en su salud, ahí se acuerda también que existe alguien superior que puede recurrir, a veces es tarde, a veces no. Entonces, yo encuentro siempre, lo encontré, no solamente en la parte ancestral que uno va acumulando en las venas cuando uno nace, que ya nace de un seno católico, cristiano. Pero cuando uno va desenvolviendo la vida, va viendo cosas y enfrentando cosas y pensando siempre el porqué de cómo suceden las cosas, en lo general y en lo interno del corazón de cada uno. Y en el paso que va dando en su vida, se encuentra frente a varias cosas que le van diciendo: este camino está mal, vos tenés que seguir el camino de la recta, de la luz, de la esperanza, que es cuando uno se encuentra con tranquilidad espiritual. Entonces, ahí aparece la grandeza de Dios, que no se puede dejar de negar jamás. Y eso para mí, esa conclusión de la naturaleza, de la vida que lleva uno, y como dijo mi hermano recién, ¿quién respira por mí? ¿Quién circula por mí? ¿Quién hace la digestión por mí? Son pequeñeces y grandeces que el ser humano lo tiene, y a veces se ha alejado muchísimo. Y muchísimas veces siempre tiene la oportunidad de tenerlo. Tengo dos últimas preguntas breves que me gustaría hacerles. Si tuvieran la oportunidad de encontrarse con Dios, ahora, cara a cara, ¿qué le dirían? ¿O qué le preguntarían? Yo, sí. más que preguntarle, le diría gracias por todo. Solo puedo decir gracias por todo. Y si él quisiera dejarnos conocer parte de lo que será imposible para el hombre abarcar, que es la inmensidad de su persona y hasta de su propia creación. Bueno. Y pedirle perdón por no estar tan acorde con la altura de él. Y como dijo aquel que estaba atrás en la sinagoga, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Ese fue el que salió justificado, y no el que decía gracias porque soy lindo, porque claro. Tipo marrones, ¿no? Que se besaba la mano. Eso es fundamental. Y lo de los creyentes y ateos, te quería aumentar la cosa ahí, aclarar. Yo creo que hay creyentes positivos y creyentes negativos.
caso, no lo voy a nombrar, pero un político uruguayo se peleó con Dios, pero nunca dejó de creer. Entiendo. Hizo varias cosas queriendo demostrar su bronca Contra Dios. contra Dios. Quiere decir que para pelearte con alguien tenés que tener a alguien delante. Tiene que si existir. no, no tenés con quién pelearte. Para pelearte con alguien tiene que existir ese alguien. Tiene que Claro. existir. Y por último digo, sea creyente, sea agnóstico, que es más comprensible, porque hay gente que se le hace más complicado entender las cosas, o sea ateo, el respeto para todos y el orar para que todos puedan vivir felices lo más posible dentro de lo que se puede decir felicidad en el ser humano, y que todos sean salvos, porque eso es lo que quiere Dios. Amén. Ahora tú preguntaste si nos encontráramos con Dios en este momento, ¿qué diríamos? Yo te digo brevemente, gracias Padre, porque no puedo quejarme de mi vida. Tuve altibajos como todo el mundo, pero le debo la vida, le debo mi familia, le debo todo. Muy bueno. Matías, ¿qué le dirías? Si Es, lo di- encontrás es- ahí a es- Dios. es di- es difícil porque ya lo dijeron todo. Ujú. Gracias es la primera palabra. Y la otra, gracias si me toca verlo. Ujú. Porque en esta vida de pecadores siempre hay una cosa. Tener fe en Dios es acercarse a Él. Y tenerlo de frente, si uno tiene la oportunidad, es lo máximo de conocer al Señor en esta vida. Para cerrar y volviendo a lo que nos convocó a esta charla, que es el barrio de Carrasco, imagínense que los está viendo todo el barrio de Carrasco, que no pueden dejar de decir del barrio, de la gente, no sé, que les gustaría. Imagínense que el video lo va a ver toda la comunidad del barrio de Carrasco, y ustedes dicen, no, ¿cómo me olvidé de decirle, no sé, gracias a mi vecina, a mi vecino, o de mencionar a aquel amigo, o de recordar aquel momento, o aquel lugar, no sé, algo que les haya quedado en el tintero y que digan, esto no me puedo olvidar, en homenaje a la gente de Carrasco? Sí. Cuanto para decirles, pero abreviando lo más que se pueda, decir, en principio, lo primero que quiero decir, que todos los que viven en el barrio lo puedan disfrutar realmente, aunque haya cambiado. Que lo quieran, que ayuden a que el barrio esté mejor, que no esperen a que todo esté hecho por el Estado, sino que también colabore uno a hacer las cosas, porque si uno ve que hay un pozo tremendo y que es un peligro, bueno, anda y tapalo. Después llamá a la autoridad, pero hacelo. Bueno, los viejos amigos de Juancito Cano, que era diariero y terminó de empresario, juntando piñas, como dijo Matías, Correa el peluquero, que después se subió para arriba mucho, y que como todo ser humano aspira a lo mejor. Y espero que todos aspiren a lo mejor y que dentro de lo humanamente posible lo logren en este barrio o en cualquier otro, porque todos los barrios de Montevideo y del Uruguay son el Uruguay, sin distinción de barrio ninguno. Son el Uruguay. Son el Uruguay todos los barrios. Qué lindo eso. Esa es la realidad. Todos los uruguayos del color que sean y todos los barrios de todo este querido Uruguay, por el cual le doy gracias a Dios. Muy bueno. ¿Algún dato que haya quedado en esos libros que digan, no lo dije o lo dijimos todo? No, simplemente agradecerle a todos aquellos que fueron fundadores de Carrasco,
que hicieron una zona con una vida propia, como cualquier barrio, como dijo mi hermano, pero cada uno tiene su sello. Como somos grandes, chicos, amarillos, verdes, de diferente color, el ser humano, los barrios son iguales. Lo que cambian son, por ejemplo, la parte de urbanización y una cantidad de cosas. Y agradecerle a todas aquellas personas que ya no están más acá, que fueron íconos, desde un diariero a un jardinero, a un abogado, a un ministro, un político, el que sacaba las piñas desde arriba como que no. Todos éramos uno solo. Éramos seres humanos y nos encontrábamos siempre, que desgraciadamente esa moneda hoy es de esperar que vuelva a ser vigente en todos. Muy bueno. Hemos llegado al final, pero yo me estoy acordando de algo que tiene que estar en este episodio, que tiene que ver con el escudo. ¿Cómo no íbamos a mencionar el escudo de Carrasco? Tiene un escudo. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Quién lo hizo y por qué? Bueno, gracias, Nacho. Aprovecho, sí. El escudo de Carrasco fue una idea que tuve hace muchísimos años como forma de homenajear a mi barrio. Entonces hice un escudo porque había habido algo que me quedó en la memoria, que alguien en algún momento había hecho como una identificación de Carrasco. Ajá. No sé si era una banderita o era un escudo, pero yo en este caso dije, bueno, voy a hacer un escudo. Para hacer el escudo, ¿en qué me inspiré? En las ventanas del Hotel Carrasco, que son ovaladas. Ajá. Le puse dos campos, el campo superior y el inferior. En el campo inferior está la torre de la iglesia Stella Maris, con las dos torres del casino del Hotel Carrasco, o sea, lo que une Rostán, el hotel y la iglesia Stella Maris. Arriba le puse el campo, una zona verde donde hay una gaviota y una de playa donde está el Tero. En el medio, cortando esos dos campos, puse el eucalipto típico, el pino marítimo típico de Carrasco. Entre los dos óvalos, el externo e interno, le puse en los cuatro vientos que se hace en la brújula, este, oeste, norte, sur, una piña propia de los pinos de Carrasco. Wow, mucho detalle. Sí, y entre ellas las ramas de pinocha verde, porque no es pinocha lo que se cae, pero las ramas de los pinos verdes, y un nieto de Alfredo Rosetta le fascinó y me dijo, esto debería haberlo hecho mi abuelo. Le dije, pero esto yo acá a la orden para hacerlo, ya está hecho. Y me dijo, bueno, pero vos pusiste la gaviota en el campo y el Tero en la playa. Y el Tero es más de campo y la gaviota del mar. Claro. Le digo, pero fue una forma no caprichosa, sino que representa lo íntimamente unido que estaba la vida de playa y la vida de campo aquí, porque se iba a andar a caballo, todo el mundo hacía cabalgatas, andaba, yo a veces tenía que ir a buscar la leche a la vaquería vieja en un tonó con un petizo, ¿no? Y a veces íbamos con mi madre a Rosena, por Costa Rica, y era delicioso. Y los teros verán que estaba llena la playa de teros. Mira. Y acá, en toda la parte norte, en las chacras que habían acá, cuando pasaban el arado, venían las gaviotas, esto bebido por mí, ¿eh? ¿Lo viste? No, mirá que yo pasaba el arado
con un caballo. Ajá. Yo haré, mi nieto a veces se me quedan mirando, pero yo haré de mancera en la chacra, una chacra chiquita que había comprado mi padre frente al Polo Club. Y a medida que trazaba, atrás venían las gaviotas picando. Entonces le dije, Pelayo Arocena, porque soy nieto, dame el visto bueno. Está y me dijo, tenés razón. ¿Está el escudo si lo busco? Si pongo escudo de Carrasco. Sí, está en internet, digo. Bueno, Denise está acá. Cobarredi hizo un libro. Ahí va. Y ahí Vamos a está. tratar de ponerlo por ahí después en la edición, ahí para Sí. que se vea. Balneario Carrasco, dice, y ahí está todo lo que nos En el describía libro Carlos. Carrasco de Denise Cobarrer, Muy bueno. la viuda de Félix Leborne. Muy bueno. Hizo una cosa muy linda, lo mismo que Marcelo Figueredo. bueno. Son los dos libros de Carrasco muy buenos. ¿Estos libros, dónde se pueden encontrar? Creo que alguno está agotado, pero sé que andaban con ganas de editar de vuelta. Carrasco, el misterioso encanto de un barrio. Así se llama este libro que estamos viendo, Exactamente. el escudo. Muy bueno. Y el Sí, otro se llama Un Palacio. El Palacio en la Arena, que es Un el Palacio Hotel en la Arena. Carrasco, Muy bueno. que evidentemente fue fundamental para Carrasco. Muy bueno. El Hotel Carrasco, todo un hito en este balneario. Y que yo le dije, no se graba ahora, ¿no? Sí, todavía estamos bueno. grabando, pero Entonces no. lo dejamos para Lo dejo para el después. detrás de cámara. Mientras tanto, quiero agradecerles. Hermanos Alonso, muchas gracias. Gracias por ser parte de este espacio Nuevo Tiempo, acá, porque vienen cada sábado, porque comparten sus vivencias, su espiritualidad, su conocimiento, su cultura también, sus vivencias, como decía, y su simpatía también, ¿no? Así que muchas gracias por eso y gracias por acercarse hoy al espacio de Carrasco de Nuevo Tiempo y compartir también un poco de su vida en este barrio tan lindo, tan maravilloso, Sí. que es el Uruguay también, como todos los barrios, como me gustó que dijiste. Muy bueno, así que nada más que agradecerles por el tiempo, por quedarse y por charlar y por abrir un poco su corazón y compartir de su experiencia de vida, de su espiritualidad y todo. Así que muchas gracias. Nos encontraremos tal vez en algún próximo episodio. Y mientras tanto, ya para cerrar entonces, a esa cámara, Juancho. Muy bien, ahí está Juan ahí atrás. Yo digo, A ver, gracias a ti que nos invitaste. Sí. por favor. Te agradecemos y lamento que no estén otros viejos señeros de Carrasco, pero que ya no están. Están representados. Estamos por nosotros ustedes. tres que Muy bien. todavía sobrevivimos. Muy bien. Familia, ustedes que están ahí del otro lado, gracias por acompañarnos hasta aquí. Dejen su comentario debajo de este episodio, dejen su like, su me gusta también. Recuerden suscribirse al canal y, por supuesto, pueden compartir este episodio con toda su familia, con todos sus amigos ahí a través de WhatsApp y de las redes sociales. Así se va un episodio más de la tercera temporada de 2025 de Y Si Fuera Cierto Podcast. Chao.